Capítulo 83. Un trozo de esperanza sacado del atolladero. Sí. La palabra sí denotaba aquellos casos inesperados que podían suceder o no. En los diccionarios se utilizaba a menudo en suposiciones y supuestos, y los humanos añadían solo al final para expresar su esperanza o pesar. Podría haber una posibilidad entre 10.000 de que ese futuro se hiciera realidad. Llegar antes de que sea demasiado tarde. No, al menos, llegando justo antes de que les ocurriera algo terrible a los cautivos. Los miembros del grupo de rescate habrían soñado con un futuro así. Sin embargo, no tenía sentido decir tales cosas cuando las **P ya había golpeado el ventilador. El paraíso perdido era la realidad. No era ni un dibujo animado, ni una novela web, ni una película. Tampoco era un juego de ordenador en el que podías guardar tus progresos con un clic de ratón mientras estabas sentado en tu cómodo sillón. Una vez que pasaba algo, no se podía deshacer. Cuando las cosas habían llegado tan lejos, cosas como si solo o una entre 10.000 eran suposiciones inútiles. La última parada a la que te llevaban los vientos llamados, por si acaso, o, tal vez, era la abnegación, eso era todo. El rescate, como lo dijo Ayase Kazuki, no significaba simplemente el rescate físico de los cautivos. No, estaba mucho más cerca de salvarlos. Seol-Hyu no pensó necesariamente en eso como algo malo. Al contrario, tener esa determinación de encontrar sin vacilar la mejor respuesta posible a cualquier situación era propio de un terrícola pragmático y realista. Incluso entonces, Seol-Hyu no podía desechar las mechas de esperanza que ardían en su corazón, aunque sentía como si su cuerpo se hundiera más en un cenagal ineludible cuanto más bajaba las escaleras. Seguía buscando ese rayo de luz enterrado en algún lugar de la turbia profundidad. Aunque solo fuera un rayo, un trocito, mientras pudiera rescatar otro. Pero entonces, llegaron al final de la escalera y las llamas de una vela que ardían débilmente en su corazón temblaron violentamente ante el espectáculo que se presentaba ante sus ojos. ¡Oh, Dios mío! Mary Rine se tapó apresuradamente la boca. Incluso Ayase Kazuki se quedó completamente sin habla. Un verdadero infierno en la tierra. La luz carmesí iluminaba este espacio como si fuera un distrito de luz roja. Espectáculos de naturaleza verdaderamente horrenda corrían por todas partes y apenas podían mantener los ojos abiertos. Ni siquiera las llamadas ciudades de la depravación, Sodoma y Gomorra, habrían sido tan atroces. La llegada del infierno viviente a la humanidad se parecería en algo a este lugar. Primera vez que veo un criadero tan desagradable en mi ***. Kazuki murmuró para sí mismo en voz baja antes de sacar el papel con las instrucciones escritas en él. Sin embargo, empezó a formar una expresión de confusión. En primer lugar, sus ojos ya podían ver más de 1.000. Ya era un número abrumador de revisar. ¿Qué vas a hacer? Mary Rine empezó a morderse las uñas. Kazuki susurró, aguanta, y siguió hojeando el papel, antes de olfatear el aire. Estaban de pie junto a la entrada, pero había un fuerte olor dulzón que llegaba de alguna parte. Solo rozó sus sentidos olfativos, pero sintió un ligero mareo. Este olor. Sus agudos ojos se desviaron rápidamente hacia su izquierda. El segundo piso subterráneo también estaba dividido en 2 distritos, pero no estaba separado como en el primer piso. Por el momento, dirijámonos al área de experimentación. Casi no vieron movimientos. Kazuki prestó especial atención a sus alrededores mientras les guiaba. El lugar al que les condujo el arquero era una estructura de paredes rojizas. Cuanto más se acercaban, más fuerte se hacía ese olor dulzón y enfermizo. El interior de esta pequeña estructura situada junto al criadero también ofrecía un espectáculo bastante extraño. Solo había un horco mutado dentro, pero había docenas y docenas de ollas, lo suficientemente grandes como para que una persona se sentara dentro.
Encima de ellas había un número igual de cuerdas colgando del techo. La fuente del olor era, sin duda, este edificio. El olor dulzón se había vuelto tan intenso que casi les provocaba arcadas. Kazuki se puso de puntillas para echar un vistazo al interior de la olla más cercana antes de que su expresión se arrugara un poco. La olla estaba llena de un líquido pegajoso pero transparente. Sumergió con cautela el dedo índice antes de retirarlo. Una pequeña hebra se aferró a la yema del dedo antes de soltarse, prueba de la escasa viscosidad del líquido. Esto es. El arquero ladeó la cabeza y la acercó aún más para echar un vistazo más profundo, solo para que su rostro frío y decidido se arrugara en un instante. ¿Qué? Apartó a toda prisa la parte superior del torso y retrocedió rápidamente varios pasos. Seol-hyu se apresuró a prestarle ayuda. Kazuki respiró con dificultad para recuperarse antes de escupir al suelo con cara de asco. Maldita sea. Es afrodisíaco. ¿Afrodisíaco? A pesar de que las cosas estaban un poco desordenadas en este momento, Seol-hyu todavía consiguió formar una expresión bastante estupefacta. Se dio cuenta de que todas esas docenas de enormes ollas estaban llenas del mismo líquido. Su mirada se desvió entonces hacia aquel orco mutado solitario que permanecía quieto, inmóvil. Su experiencia le decía que la criatura no estaba allí sin motivo. Ahora que podía ver, la cuerda que entraba en la olla delante de la cosa estaba tensa. Recordó cómo el orco mutado bajó a Hugo del techo, así que pudo localizar rápidamente un aparato parecido a una polea que había cerca. Aunque no estaba seguro, corrió rápidamente hacia allí y giró la manivela. Crujido, crujido, la cuerda se elevaba a medida que se enrollaba alrededor de la polea. Chapoteo, chapoteo. Luego se escucharon los sonidos de un líquido cayendo. Finalmente, una persona cuyo cuerpo entero estaba fuertemente envuelto con una cuerda emergió repentinamente de la olla. Las gotas de líquido caían del cuerpo aceitoso, aparentemente desnudo. Al ver el cabello rojo empapado pero aún abundante, debía ser una mujer. Fue en ese momento que Mary-Ran comenzó a enloquecer. Hermana mayor. Kazuki se movió rápidamente. Saltó en el aire, cortó la cuerda y atrapó a la mujer antes de aterrizar de nuevo en el suelo. Seol-hyu frunció el ceño inmediatamente, todos sus miembros estaban intactos, pero una vez que la dejaron en el suelo, se dio cuenta de que sus piernas y brazos estaban doblados en ángulos terribles. ¿Verdad? ¿Se ahogó? No, eso no puede ser. Mary-Ran habló con la tez pálida. La hermana mayor Erika aprendió a respirar bajo el agua. Es imposible que se ahogue. Kazuki acercó rápidamente su mano a la nariz de la mujer inconsciente. Sintió su respiración. Incluso su pecho empezó a subir y bajar, aunque débilmente. De repente, los ojos de la mujer se abrieron de par en par. Sus iris borrosos miraron al techo y luego. Ah, Flap, flap. Empezó a agitar el cuerpo de un lado a otro. Olvídate de los gemidos de dolor habituales, ahora estaba ocupada emitiendo gritos de horror. Esta persona es. No era otra que la caballero imperial de nivel 6, Areca Lawrence. Un ser poderoso a la par con Agnes. no, no puede ser. Mary-Ran habló con el rostro pálido. La hermana mayor Erika aprendió la habilidad de respirar bajo el agua. No hay forma de que se ahogue. Kazuki rápidamente presionó su mano cerca de la nariz de la mujer inconsciente. Sintió su respiración. Incluso su pecho comenzó a subir y bajar, aunque débilmente. De repente, los ojos de la mujer se abrieron de golpe. Sus iris borrosos miraban al techo, y luego. ¡Ac! Aleteo, aleteo. Comenzó a agitar su cuerpo de un lado a otro. Olvídese de los gemidos de dolor habituales, ahora estaba ocupada emitiendo gritos de horror. Esta persona es. No era otra que la caballero imperial de nivel 6, Erika Lawrence.
Un ser poderoso a la par con Agnes. Aeuk. Aar. Mientras Erika Lawrence respiraba y jadeaba de dolor, el arquero rápidamente buscó signos de infección y el sacerdote lanzó su hechizo de curación divina. Poco después, Kazuki se puso de pie y se dirigió a Mary Ran. Llévatela. Eso significaba que Erika Lawrence no estaba infectada. Entendido. Tengan cuidado, ustedes dos. Mary Rine no dijo nada innecesario y apoyó a Erika Lawrence. Su salida fue lo suficientemente rápida como para sorprender levemente a los demás. La segunda persona fue rescatada al lado de Hugo. Ahora, solo quedaban dos. Revisaron otras ollas para asegurarse, y estaban todas vacías. Kazuki se puso en cuclillas y miró al suelo. Seol Hee-Ju no lo instó. Todo lo que vio del hombre japonés decía que este tipo era un terrícola confiable. Si no se estaba moviendo, entonces debía haber una buena razón para ello. Seol. Kazuki abrió la boca. Será extremadamente difícil buscar en este lugar con el tiempo que nos queda. Eso era cierto. Incluso Seol Hyu había estado ocultando su frustración. No se trataba solo de uno o dos edificios en el área de experimentación, y no hay que olvidar que el criadero en sí era enorme, y había demasiadas víctimas aquí. Entonces, tenemos que... ¿Estaba tratando de decir que necesitaban retirarse ahora? Pensar en esto. Lo que dijo a continuación fue algo fuera de las expectativas de Seol Hyu. Kazuki continuó. ¿Utilizarlos como sustento? Por un momento entonces, Seol Hyu recordó la puerta que Cho-hon le impidió entrar antes. Lo encontré. Es el rastro de alguien que está siendo arrastrado. Parece que también es relativamente reciente. ¿Hay dos personas? No, solo una. Kazuki también parecía confundido. Si mi teoría es correcta, entonces debería haber dos, pero... Ayase Yu, Teresa Hashi. No sé quién podría ser entre las dos, pero solo puedo ver una. Vamos a echar un vistazo de todos modos. Los dos hombres salieron rápidamente del edificio. Pero los pasos de Kazuki se fueron ralentizando gradualmente. Merda. ¿Por qué hay tantos rastros ahora? Sin embargo, eso era inevitable. No era como si este lugar tuviera poco o ningún tráfico, cualquiera podía darse cuenta sin mirar demasiado que los rastros antiguos serían cubiertos por otros nuevos que se colocarían encima cada día, ya que toda esta zona estaba repleta de todo tipo de razas y seres. Aunque fuera un gran explorador, aquí estaría indefenso. Dime cualquier rasgo distintivo de tu hermana. Tiene un lunar cerca del ojo izquierdo. Su cabello es de color negro azabache, y su físico es pequeño. Y es linda. Seol Hyu buscó diligentemente a su alrededor. No importaba cuántas veces mirara, todo este lugar era simplemente una serie de vistas insoportables una tras otra. Innumerables mujeres estaban atadas a varios pilares y paredes con cadenas y cuerdas. Y un número similar de orcos mutados estaban parados alrededor en varios puntos dentro de la incubadora o pegados incómodamente cerca de las mujeres atadas. El problema aquí tenía que ver con el hecho de que las mujeres no eran solo de la raza humana. Él prestó más atención a una figura en particular porque parecía ser un humano a simple vista, pero resultó que sus orejas eran demasiado puntiagudas, seres cuadrúpedos con aspecto de lobo que se parecían a un lobo. Incluso seres vegetales y monstruos que nunca había visto antes habían sido capturados en masa. Es decir, a los parásitos no les importaba lo que capturaran, siempre y cuando las víctimas tuvieran la capacidad de dar a luz. Al ver este miserable espectáculo, pudo sentir con gran precisión cómo los parásitos, que se suponía que eran una raza alienígena, pensaban en los humanos y en otras razas que vivían en este planeta. Con esa comprensión, una poderosa rabia hirvió en lo profundo de su corazón. Hijos de PTA. Para los parásitos, los hombres solo eran buenos para comer o como escudos de carne desechables. En cuanto a las mujeres, no eran diferentes al ganado.
Seol-Hyu se mordió el labio inferior casi hasta el punto de sacar sangre y agarró su lanza con fuerza. Se aferró a la única hebra de energía helada del arma para reprimir su corazón a punto de explotar de ira. Fue entonces cuando ocurrió. ¿Yu? Kazuki se abalanzó bruscamente hacia adelante como un rayo. Seol-Hyu lo persiguió apresuradamente, pero sus pasos se detuvieron al poco tiempo. Encontró al arquero inmóvil como una estatua de piedra, con una expresión de puro estupor. Había una mujer en cuclillas en el suelo, con ambas muñecas atadas al pilar que tenía detrás. También tenía una sonrisa vacía en la cara. Tal y como había dicho Kazuki antes, era una joven y guapa. Y todo su cuerpo mostraba las pruebas de toda la violencia que había sufrido. J.E. Aunque su hermano estaba de pie ante sus propios ojos, ella mantenía esa sonrisa vaga y espeluznante. Se quedó mirando a su hermana sin decir nada. Smith se sorbió la nariz ruidosamente y, con el puño cerrado, se secó los ojos. Luego se arrodilló sobre una rodilla y apoyó su frente en la de ella. Lo siento. La despedida fue breve. Kazuki se levantó y agarró su espada larga. Seol-Hyu jadeó de sorpresa. Kazuki, Es demasiado tarde. demasiado tarde, pero, signo de apertura de interrogación, signo de apertura de interrogación, signo de cierre de interrogación, signo de cierre de interrogación. Ella solo se ve bien por fuera. No hay necesidad de siquiera mirar más profundo. Sus entrañas ya habrían cambiado a estas alturas. Kazuki miró a Seol-Hyu con ojos afligidos. ¿Vas a intervenir esta vez también? Eres libre de intervenir, pero recuerda que hacerlo disminuirá la cantidad de tiempo que tenemos para encontrar a la princesa. Seol-Hyu fue incapaz de decir nada. Finalmente, el cuello de Ayase Yui fue limpiamente separado de su cuerpo. Kazuki procedió a incinerar su cuerpo y tiró del hombre coreano que estaba allí aturdido. Vamos. Todavía tenemos que encontrar a una persona más. Seol-Hyu miró al hombre japonés con gran asombro. Como corresponde a un arquero reconocido por Dylan, era capaz de controlar sus emociones hasta un extremo tal que se centraba en sus deberes en primer lugar. Esta calma ayudó a enfriar la ira de Seol-Hyu que seguía jugando estragos en su mente desde que bajó al segundo piso. Entonces se sintió avergonzado por su conducta vergonzosa anterior. Necesito concentrarme en la misión. Gracias a encontrar a las dos damas más rápido de lo que se esperaba inicialmente, el tiempo perdido arriba se había repuesto un poquito. Más decidido que nunca, miró cada rincón y grieta para encontrar a Teresa Hussey. Sin embargo, no pudo ver a nadie que se pareciera remotamente a ella. Lo cual era extraño, porque sus rasgos únicos ciertamente destacaban entre la multitud. El tiempo seguía corriendo, pero ese singular cabello color rosa no se veía por ninguna parte. Incluso recurrió a utilizar más del valioso rudium por si acaso, pero eso tampoco funcionó. Ordenó a los orcos mutados cercanos que lo guiaran hasta un humano traído recientemente e incluso añadió los rasgos distintivos de Teresa Hussey por si acaso, pero las malditas cosas ni siquiera quisieron moverse. ¿Has visto algún rastro de la princesa aún? No estaría aquí parado si lo hubiera hecho. Kazuki se mordió los labios antes de ahuecar su oreja. El cristal de comunicación que colgaba cerca de su lóbulo emitía un suave y puro brillo. ¿Dónde está Seol? La voz pertenecía a Cho-hon. Está conmigo, todavía buscando. ¿Qué hay de tu lado? Las trampas han sido colocadas, y todos han regresado sanos y salvos. ¿No has encontrado a los otros dos todavía? Ayase Yul estaba infectada y me he encargado de ella. No he encontrado a Teresa Hussey todavía. Te quedan menos de 10 minutos. No fuerces la suerte y vuelve. Si todo lo demás falla, podemos intentarlo de nuevo en 72 horas, ¿verdad? Entendido. No te preocupes. El brillo del cristal desapareció.
Los dos hombres no dijeron nada más después y pasaron otro minuto buscando en sus alrededores, pero de nuevo, no hubo nada que mostrar por sus esfuerzos. Finalmente, Kazuki suspiró con exasperación. Seol. ¿Sí? Vuelve primero. Kazuki continuó rápidamente. No puedo estar seguro todavía. Pero, todavía queda algo de tiempo, así que intentaré buscar por mi cuenta. Kazuki era un arquero de nivel superior. Su velocidad de carrera era realmente rápida, así que incluso si usaba un poco más de tiempo, seguiría siendo capaz de llegar a tiempo, eso es lo que quería decir. Seol Hyu sabía que estaba siendo considerado, por supuesto. Pero el joven coreano rechazó la oferta de todos modos. De ninguna manera. Yo también ayudaré. Soy bastante seguro cuando se trata de correr, ya sabes. ¿MM? Tengo a este tipo, ¿recuerdas? Seol Hyu señaló su oreja izquierda. Kazuki vio el pendiente festina y comenzó a reflexionar sobre algo. Los miembros del equipo de rescate habían compartido toda la información que estaban dispuestos a dar antes de que la misión comenzara, así que él sabía lo que ese pendiente era. Dijiste que no puedes controlarlo bien todavía, ¿verdad? Correr en línea recta está bien. Bueno, incluso guía a los parásitos de vuelta en ese peligroso cañón, así que correr la longitud del primer piso no debería ser tan difícil. Eso tenía algo de sentido. Considerando que el primer piso subterráneo era básicamente una línea recta, su confianza no era injustificada. Además, si el efecto se apilaba 3 veces, podría correr 100 metros en 3, tal vez 4 segundos. La velocidad que podría exhibir durante ese minuto sería el doble de la velocidad máxima de carrera de Kazuki. Bien. Lo haremos así. Kazuki asintió con la cabeza y le entregó otro cristal de comunicación conectado a un pendiente. Tú también toma uno. Iremos por caminos separados para buscar. Si cuando se haga el contacto, regresamos, sin preguntas. Entendido. Me quedaré por 4 minutos y 25 segundos antes de regresar. No deberías pasar de la marca de 6 minutos y 40 segundos. No intentes cortarlo demasiado cerca y regresa al menos antes de la marca del minuto final. ¿Entendido? Luego agregó que se pondría en contacto con Seol Hyu antes de regresar, y los dos hombres tomaron caminos separados. Seol Hyu comenzó a contar internamente mientras cruzaba la criadero. Sin embargo, todavía no podía localizar a Teresa Hussey. Princesa, princesa. Seol Hyu había estado caminando cada vez más adentro antes de darse cuenta abruptamente de que el entorno había cambiado un poco. No podía ver ningún pilar ni cadena aquí. Lo que los reemplazaba ahora eran varias estructuras que se parecían a ranchos. Seol Hyu comenzó a fruncir el ceño. Se preguntaba por qué había cada vez menos orcos mutados, pero ahora podía ver por qué. Vio varios orcos mutados de menor tamaño vagando alrededor de estos ranchos. Parecían ser cachorros y no adultos completamente desarrollados. Las hembras de varias especies yacían sobre hierbas secas, gimiendo y jadeando laboriosamente. Olores repugnantes y acres de sangre y todo tipo de suciedad flotaban en el aire. De repente, sus pasos se detuvieron. Mientras escudriñaba atentamente la zona, finalmente captó el color distintivo que había estado esperando ver. Aunque sucio, había pocas dudas de que estaba viendo cabello rosado. La hembra yacía inmóvil como si estuviera muerta, su vientre tan hinchado que ahora se parecía a una pelota. Sus ojos borrosos, rotos y sin alma se estremecían esporádicamente, dejando suaves jadeos de saliendo de su boca. Su corazón casi se le cayó al estómago. Princesa Teresa. Seol Hyu corrió apresuradamente hacia allí y estuvo a punto de agarrarla del hombro, pero sus acciones se detuvieron repentinamente. No era Teresa Hussey. El color de su cabello era el mismo, pero esta mujer pertenecía a otra raza. Vio las alas negras cuidadosamente desplegadas brotando de su espalda y estuvo seguro de sus hallazgos. Se sintió aliviado,
pero al mismo tiempo no pudo evitar suspirar. El tiempo para regresar se acercaba rápidamente. ¿Debería volver atrás? En realidad, no estaba obligado a encontrarla a toda costa. Sin embargo, Teresa Hussey era una paradiense. Si muriera ahora, eso sería todo para ella. No, incluso si dejaba de lado ese punto, todavía recordaba esa poderosa atracción que sintió al conocerla por primera vez. Es como si la hubiera conocido de algún lugar antes. Podría haberse equivocado al respecto. Pero sabía que, si se rendía aquí y volvía, estaría atormentado por el remordimiento por el resto de su vida. De hecho, tenía que hacer todo lo posible hasta el final para que su arrepentimiento no fuera tan malo después. No es como si no le quedara tiempo, ¿verdad? Seol-hyu sacudió la cabeza. Correcto, todavía era demasiado pronto. Esto no va a funcionar. Caminar así sin un plan no era una solución. Necesitaba pensar como Kazuki. Tal vez, ella ni siquiera estaba en la criadero, para empezar. Hasta ahora, había estado vagando por la criadero debido a la teoría del líder. Pero como ella no estaba por ninguna parte, esa teoría podría no ser aplicable a Teresa Hussey. Seol-hyu rápidamente cambió su proceso de pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la princesa y las otras cautivas? Ella era una paradiense, mientras que las otras eran terrestres. Seol-hyu reflexionó profundamente hasta que, de repente, una nueva posibilidad apareció en su cabeza. Solo lo había probado en 3 o 4 objetivos antes, por lo que el tamaño de la muestra era pequeño, pero aún así, su idea se basaba en el hecho de que los orcos mutados no sabían el paradero de Teresa Hussey. Tal vez, el valor de la princesa como cautiva es diferente al de las demás. Lo que significa que tenía otro propósito además de ser utilizada como ganado de cría. La mayor fuerza de combate de la humanidad eran los terrestres, pero en realidad, se podría argumentar que la verdadera base no era otra que los 7 dioses. La primera persona con la que estos dioses contactaron fue una paradiense. No solo eso, una real. La promesa del rey. Considerando ese punto, ¿podría ser posible que la princesa de la familia real de Aramark recibiera un trato diferente al de los demás? Por ejemplo, la llevaron a otro lugar para que los parásitos pudieran aprender los secretos de los 7 dioses? A menos que estuviera hablando de la reina de los parásitos que incluso devoró a un dios, la estructura de mando de los parásitos solo podía controlar, pero no era una red omnipotente. Además, un humano se convertiría instantáneamente en una marioneta sin mente en el momento en que fuera infectado. Por lo tanto, una princesa que poseyera información valiosa no sería convertida tan descuidadamente en un huésped. No estaba seguro, por supuesto. Pero su teoría sonaba plausible. Existía la posibilidad de que estuviera siendo demasiado optimista al respecto, pero no le importaba agarrarse a un clavo ardiendo en la situación actual si eso le ayudaba de alguna manera. En cualquier caso, la conclusión era que había una buena posibilidad de que no estuviera en la incubadora. En ese caso, Había entrado bastante profundamente en el segundo sótano. Tal vez esa era la razón por la que no había tantos orcos mutados. En el extremo izquierdo podía ver el área de experimentación. Si la habían llevado a la superficie, entonces no había nada que pudiera hacer, pero por otra parte, podría estar en esa área de experimentación. ¿en cuál debería entrar primero? No era solo 1 o 2 edificios allí. Se imaginó que tendría que registrar cada uno de ellos si no se le ocurría una buena forma, pero entonces decidió activar 9 ojos por si acaso. Todo se transformó en un mar de amarillo con la única excepción de una estructura. ¿Eso es Vermellón? Era, no te acerques. Además de estar construido con ladrillos, se parecía a una estructura tipo contenedor con una sola ventana pequeña. No tenía tiempo para preocuparse. Seol-hyu rápidamente se dirigió y se apoyó contra la pared de la estructura. La puerta estaba cerrada, así que no podía ver el interior. Apoyó la oreja en la pared a continuación,
pero todo estaba muy silencioso. No parecía haber ninguna señal de movimiento. Pero, debía haber una razón por la que no te acerques. Ahora, originalmente, ni siquiera debería estar pensando en entrar, pero había una posibilidad de que la encontrara aquí. Por si acaso. Agarró el rudium. Tenía una forma de evitar el peligro, así que no hay razón para correr el riesgo. Abre la puerta lo más silenciosamente posible. Si ves seres de la misma raza que tú moviéndose en el interior, finge que has cometido un error y sal inmediatamente. Usó el rudium para controlar a un orco mutado cercano y lo envió delante de él. Crujido. La puerta se abrió y una parte del interior quedó al descubierto. Parece una cámara de tortura. Seol Hugh permaneció apoyado contra la pared mientras enviaba otra orden. Asiente si hay una mujer humana dentro. El orco mutado asintió con la cabeza. Seol Hugh abrió los ojos más ampliamente. Se olvidó de respirar por un momento. El monstruo no salió de la estructura, lo que significaba que, al menos, no había criaturas infectadas por parásitos en movimiento dentro. Seol Hugh no lo dudó y entró en la estructura inmediatamente. Y cuando echó un buen vistazo al interior, tuvo que cerrar los ojos con fuerza por la euforia. Sus puños se apretaron automáticamente. Pudo confirmar que usar el valioso rudium no era una pérdida de tiempo. Abrió los ojos de nuevo y rápidamente avanzó. Una mujer estaba atada a un marco de madera en forma de X, sostenida por cuerdas que le ataban las muñecas y los tobillos. Su rostro estaba oscurecido por la cabeza gacha. Sin embargo, su cascada de cabello color rosa era definitivamente una vista familiar para él. Seol Hugh colocó la lanza de hielo junto a su axila y extendió lentamente la mano. Pasó por delante de su pelo y tocó su mejilla aún suave. Su palma sintió que ella se estremecía mucho. Keuk. Temblor, temblor. Su cuello de ciervo comenzó a temblar. Incluso la oyó rechinar los dientes. Mátame. ¿Qué voz tan familiar era esa, también? Sin embargo, en lugar de responderle, se llevó la mano al cristal de comunicación que llevaba en la oreja. Brillaba suavemente cuando inyectaba su poder mágico. Nunca me someteré a... ¿Qué está pasando? La voz de Kazuki hizo que la mujer de pelo rosa dejara de parlotear. Y entonces... ¿Eh? Su cabeza giró hacia arriba. Vio a un joven hablando en voz calmada, con la mano presionada contra la oreja. He encontrado a la princesa Teresa Hussey. Volveré tan pronto como la libere. Los ojos de Teresa Hussey se ofuscaron al mirar a Seol Hugh. Capítulo 84. Por un pelo. ¿En serio? Kazuki sonaba realmente feliz. ¿Dónde? No, espera. ¿Y qué hay de los signos de infección? El estado de Teresa Hussey no podía calificarse de bueno ni por compromiso. Uno de sus ojos estaba amoratado, se veían restos de sangre seca en la nariz, sus labios estaban partidos de forma desagradable, su mejilla hinchada y enrojecida. Varias zonas de su cuerpo también estaban enrojecidas y magulladas, y el hedor de todo tipo de suciedad flotaba en el aire. Su aspecto actual daba fe de las indescriptibles penurias que había pasado. Pero Seol Hugh no pudo detectar ningún signo revelador de infección por reproducción forzada. Mostró su estado a través del cristal de comunicación y abrió la boca. La he encontrado en la zona de experimentación. Parece que ha sido torturada, pero no creo que esté infectada. ¿Torturada? Ah, Kazuki sonaba como si acabara de entender el proceso de cómo fue descubierta. Ahora que la había visto a través del cristal, sus sospechas también quedarían satisfechas. Estaba de vuelta, pero si quieres, puedo ir a ayudarte. No, espera. Es difícil describir exactamente dónde estoy. Así que, vuelve primero. Entendido. Confiaré en ti. La comunicación terminó ahí. Seol Hugh rápidamente revisó sus muñecas y tobillos.
Si la hubieran atado con ataduras especiales, las cosas se habrían complicado, pero por suerte estaba atada con cuerdas gruesas. Mientras sacaba una daga, sus ojos se encontraron con los de la princesa. Parecía que acababa de ver un espejismo. ¿Es esto un sueño? Su voz era muy ronca. ¿O una alucinación? Él simplemente le devolvió una sonrisa burlona. Ella debió encontrar su respuesta bastante mezquina, porque grandes lágrimas se formaron en sus ojos, como dos joyas, a continuación. Se sorbió la nariz rojiza y continuó con una voz desesperadamente suplicante. Por favor, dime que no es así. Por favor. Esto no es ni un sueño ni una alucinación. Le respondió Seol-hyu de forma concisa. He venido a rescatarte, princesa. ¿Pero cómo? Sé que tienes muchas preguntas, pero por favor, conténlas por ahora. No nos queda mucho tiempo. Se arrodilló rápidamente sobre una rodilla. Ah, Teresa Hussey de repente se puso nerviosa por alguna razón. ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sollozos, ahora no me casaré. No pude evitarlo, ¿sabes? Ese maldito pervertido no quería que fuera al baño. Explicó su situación con voz cada vez más pequeña. ¿Peteo pervertido? Está bien. Seol-hyu le respondió en voz baja. Solo estoy agradecido de que hayas logrado mantenerte con vida hasta ahora. De verdad. Estaba siendo genuino aquí. Como se estaba concentrando en cortar la cuerda que la ataba a los tobillos, no pudo ver cuál era su expresión facial cuando escuchó sus palabras. ¿Puedo? ¿Puedo llorar ahora? No, no puedes. ¿Qué tal un beso apasionado, entonces? Obviamente que no, ¿no lo dirías tú? Mientras compartían bromas despreocupadas, acercó la daga a la cuerda que la ataba al tobillo, pero entonces escuchó un ruido al otro lado de la pared. Eok. Tragó saliva. Sus manos dejaron de moverse. Su corazón palpitaba y los músculos de todo su cuerpo parecían contraerse. Ahora que lo miraba de nuevo, este edificio tenía la forma de un contenedor rectangular desde afuera, pero la cámara de tortura se parecía mucho más a una caja cuadrada. Solo entonces finalmente vio una puerta en la esquina más alejada. Rápidamente recordó que todo este lugar estaba marcado con un letrero de no acercarse. Pero se olvidó por completo de ello debido a Teresa Hussey. ¿Qué debía hacer ahora? Lástima que, antes de que tuviera la oportunidad de idear un plan, oyó el sonido de la puerta al ser abierta de golpe. Instantáneamente bajó el cuerpo y se escondió detrás del gran marco en forma de X. Mientras tanto, Teresa Hussey bajó rápidamente la cabeza y empezó a abrir la boca. Alguien, cualquiera, ayúdenme. Sálvenme. Quiero ir a casa. Empezó a murmurar para sí misma. Splash, splosh. Se oyeron ruidos de pasos húmedos antes de que una enorme sombra se proyectara alrededor del marco de madera. Aquí estaba, preguntándome por qué de repente oía voces. Estabas ladrando solo. Una voz chirriante como un lodazal burbujeante salió del dueño de la sombra. El rápido pensamiento de Teresa Hussey le ayudó a superar el peligro inmediato. Por supuesto, Seol-hyu seguía estando atento. Si esta cosa podía moverse incluso bajo el control del Rudium, entonces tenía que ser una criatura de muy alto rango. No quería creerlo, pero realmente estaba aquí. Un sudor frío recorrió su espalda. Por suerte, la cosa debía haber estado dentro de este edificio y no saber lo que estaba pasando fuera. Pero, si se enteraba de lo que estaba pasando desde el principio, entonces... La criatura desconocida de repente frunció el ceño. ¿Cómo llegó este bastardo aquí? Justo en ese momento, Seol-hyu pensó que su corazón iba a explotar, pero No se lo prohibí. rápidamente se dio cuenta de que el parásito de alto rango no estaba hablando de él, sino del orco mutado que vio durante su búsqueda e hizo entrar en el edificio primero.
Aunque era una buena fortuna en medio de un mar de infortunios, también era demasiado pronto para sentirse aliviado. Rápidamente agarró el rudium y deshizo todo el control mental excepto el reconocimiento de amigo / diagonal enemigo. El orco mutado se dio la vuelta para irse. Incluso la incubadora, antes mortalmente silenciosa, se llenó de nuevo de sonidos de actividad renovada. La criatura parásito desconocida ladeó la cabeza mientras los orcos mutados comenzaban a moverse de nuevo, pero luego. Tengo sed. Entonces, volvió a centrar su atención en Teresa Hussey después de escuchar su gemido de dolor. Agua, agua. Oh, Splas, splos. La criatura se acercó de nuevo al marco. La saliva se acumuló rápidamente en la boca de Seol Hugh. Sintió una tensión recorrer todo su cuerpo y ni siquiera se movió un ápice del lugar. Incluso dejó de respirar por completo. ¿Qué? Parece que ahora estás viendo alucinaciones. ¿Este es tu límite, entonces? Agua. Dame agua. Pensar que te derrumbarías tan pronto. Es una lástima. ¿Dónde está tu espíritu inicial ahora? Euk. Bueno, supongo que es porque eres de una especie inferior. Aún así, resististe más de lo esperado, así que está eso. Las palabras burlonas obligaron a Teresa Hussey a morderse los labios. Entonces, ¿quieres beber agua? Asintió en silencio. Y también quieres comer algo, ¿verdad? Sí. Entonces, habla. Formó una expresión conflictiva. No es difícil. Todo lo que tienes que hacer es decírmelo. El parásito desconocido abrió sus brazos de par en par. Nuestra reina es magnánima. Y misericordiosa. Incluso si eres de una de las especies inferiores, ella no te abandonará mientras tengas una cualidad redentora, por insignificante que sea. Entonces, habla. Di todo sobre la promesa hecha a los 7 dioses. Esa es la única manera de probar tu valía. Teresa Hussey parecía estar en un profundo dilema antes de que su cabeza flaqueara aún más. Yo necesito más tiempo para pensar. ¡Qué tonta tan frustrante! ¿Cuánto tiempo más necesitas? Tal vez, todavía no has entendido lo que estoy diciendo. Nosotros los humanos somos diferentes a tu especie. Tengo gente que cree en mí, mi familia, mis amigos, mis subordinados. Si hago lo que me dices, entonces me convierto en una pra que traicionó su confianza. Tisk, tisk. Por eso eres inferior. Todas esas emociones son inútiles comparadas con el nuevo mundo que nuestra gloriosa reina otorgará a este mundo. Maldita sea. Lo entiendo. Te escucho, así que dame tiempo para pensarlo por mí misma. Seol Hugh finalmente comprendió lo que la princesa estaba tratando de hacer aquí. Estaba tratando de enviar a este parásito de alto rango, dándose así una ventana de oportunidad para escapar. Ja, ja, ja. No eres graciosa. ¿Crees que no sé lo que estás tratando de hacer? ¿Qué fue eso? Fue hace 4 días. No desperdiciaste docenas de minutos diciéndome repetidamente que lo pensarías y luego, empezaste a exigirme esto y aquello. ¿Crees que me van a engañar 2 veces? Ella ya usó esta táctica antes. Seol Hugh se desesperó interiormente. Pero entonces, Teresa Hussey comenzó a gritar. Mierda. Aunque sea por un rato, estará bien. Contigo cerca, no puedo pensar con claridad. El parásito desconocido resopló desdeñosamente, pero no dijo que no. Incluso sin mirar, uno podía decir que la criatura se sentía conflictiva. No estaría tan mal darle tiempo para racionalizar sus pensamientos ahora, ¿verdad? Sin embargo, el ser no retrocedió pacíficamente. Por un corto tiempo, dices. Supongo que no importa realmente, pero si estás tratando de engañarme de nuevo, entonces será mejor que te prepares. Realmente estoy tratando de pensarlo.
Bien. Espero que estés hablando en serio. Si no, ¡Pum! Ewok. El puño de la criatura se estrelló con fuerza contra su abdomen. Los ojos de Teresa Hussey se abrieron de par en par. La baba se escapó de su boca amordazada. El parásito desconocido continuó cacareando. vamos a disfrutar de otro momento divertido juntos. Tos, tos. La criatura ignoró a la humana que tosía y salió por la puerta. Ag, eso duele. Teresa Hussey se quejó amargamente. Mientras tanto, Seol Hyu movió rápidamente sus manos. Sintió pena por su abdomen enrojecido, pero no había tiempo suficiente para preguntarle cómo estaba ahora mismo. La entrada de ese parásito de alto rango ya había consumido demasiado tiempo. Si no fuera por su rápida reacción, él también podría haber sobrepasado su límite de tiempo. Las cuerdas eran gruesas, pero no supusieron un gran problema cuando utilizó su poder mágico. ¿Puedes caminar? Sí. Finalmente liberada, se tambaleó inestablemente al tocar el suelo con los pies. Sus brazos se agitaron y estuvo a punto de caerse, pero Seol Hyu la atrapó a tiempo. La levantó en un abrazo por sus delgados hombros y por debajo de las rodillas. ¿No era este el famoso porteo de princesa? Oh, ¿en serio? Ella parpadeó después de terminar inadvertidamente en sus brazos. Seol Hyu escaneó cautelosamente el exterior, preocupado por que el parásito desconocido estuviera cerca. Espero que esa cosa no aparezca pronto. No, lo hará, muy pronto. Recuerda que intenté engañarlo una vez antes, y además, el cabrón tiene una mecha muy corta. Teresa Hussey habló en un tono irónico. Desde el principio, ven las cosas de forma diferente a nosotros. Y esa cosa es como un maldito loco. Tal vez había sufrido mucho a manos de la criatura, porque ella misma rechinó los dientes como una loca antes de decir ups y recuperar el juicio. Señaló la puerta de la cámara de tortura. Ve allí. Debería haber otra salida desde aquí. Era solo cuestión de tiempo que los descubrieran. Aún así, eso no significaba que tuvieran que usar la puerta que él usó para entrar, ¿verdad? Una guerra relámpago, entonces. Mientras podamos salir del bloque de la prisión. Seol Hyu organizó rápidamente sus pensamientos y fijó su agarre sobre la princesa. Ella envolvió suavemente sus brazos alrededor de su cuello y le susurró al oído. Vamos, mi príncipe. Y entonces, Seol Hyu comenzó a correr como una flecha. Tal y como ella predijo, el parásito de alto rango regresó rápidamente. En términos de tiempo real, fueron unos 2 minutos. Desde el momento en que vio al orco mutado entrar en el edificio prohibido, esta criatura había estado sintiendo que algo no estaba bien, así que echó un vistazo alrededor, pero no pudo encontrar nada raro. Lo vi mal. La cadena de pensamiento que iba más o menos por esa línea se hizo añicos en el momento en que regresó a la cámara de tortura. Bueno, la princesa Aramark que debería haber estado atada al marco no estaba por ninguna parte, después de todo. Lo único que quedaba eran las cuerdas cortadas. Se asustó y salió corriendo, pero era imposible encontrar a la princesa en un abrir y cerrar de ojos. Había demasiadas cosas caminando por ahí, interrumpiendo su visión. Por supuesto, esta criatura de alto rango no era tonta. Todos y cada uno de ustedes, dejen de moverse. Una onda mental que contenía una poderosa voluntad de control se extendió por todas partes, haciendo que todo dentro de este lugar dejara de moverse a la vez. El parásito desconocido escaneó rápidamente la zona, pero no pudo detectar ningún movimiento. O bien estaba escondida o ya había escapado del criadero. Esa maldita rata, maldita sea. La criatura de alto rango fulminó con la mirada al techo y rugió. Mientras tanto, Seol Hyu estaba en medio de una carrera apresurada por las escaleras. Casi al mismo tiempo que ese rugido, el cristal de comunicación que colgaba de su oreja comenzó a brillar también.
Señor Kazuki, Un corto silencio después, la comunicación se reanudó. Te dije que llegaras antes de la hora límite, ¿no? Sonaba un poco furioso. me encontré con un parásito de alto rango. ¿Qué fue eso? Por el momento, he logrado evadir la detección, pero no sé cuándo. Jadeo, jadeo. Seol Hyu golpeó los escalones hasta que llegó al primer piso y entonces dejó de hablar por completo. Tan pronto como llegó aquí, se dio cuenta de que los orcos mutados que estaban ocupados moviéndose hasta entonces, de repente comenzaron a mirarlo fijamente. Usó el Rudium, pero no funcionó. Pensamientos de mierda entraron en su cerebro. Corre. Kazuki evaluó la situación actual a través del cristal de comunicación y gritó en voz alta. Los orcos mutados comenzaron a correr hacia él casi al mismo tiempo. Seol Hyu escuchó su instinto y se subió a un escritorio de madera antes de saltar desde él. Los orcos que corrían hacia él se detuvieron y lo miraron aturdidos por su salto acrobático. Voló por encima de ellos, y en el momento exacto en que aterrizó en el suelo. ¡Pan! Sin dudarlo, activó el pendiente festina y corrió. El entorno pasó rápidamente a su lado. La luz se volvió borrosa una vez más, y vio el camino que tomó para llegar hasta aquí. No podía decir si el pasaje se había estrechado de repente o si era su propia visión la que se estrechaba. No le importó y mantuvo los ojos fijos al frente y corrió como si le hubieran prendido fuego al trasero. En poco tiempo, llegó al medio del laboratorio, pero entonces... Dudu. Escuchó sonidos desconocidos de escala gigantesca provenientes del lado izquierdo. Incluso durante su apresurada huida, se le puso la piel de gallina. Esa dirección era donde encontró a Hugo. Y ahí es donde también se encontraban las escaleras que llevaban a la superficie. Si no lo había oído mal, entonces significaba que incluso los parásitos de élite que custodiaban la superficie habían bajado todos aquí. En lugar de alejarse de él, las pisadas que lo perseguían se hacían cada vez más fuertes, agarrándose tenazmente a su retaguardia. ¡Pan! Seol Hyu activó la segunda capa de impulso. Un poco más, y podría escapar del área de investigación. Lástima que la realidad no fuera tan amable. Los orcos mutados que vio al entrar en esta parte del laboratorio subterráneo estaban deambulando cerca de la única salida. Su número no era elevado, pero con sus grandes cuerpos sería muy difícil atravesarlos. Fue entonces. Sigue corriendo. Su lanza de hielo apuntaba repentinamente a su frente. Choriza Hasi había cogido su arma y había empezado a blandirla antes de que él tuviera la oportunidad de darse cuenta de sus acciones. No podían luchar aquí. No solo no ganarían, sino que también serían capturados por la manada que los perseguía. Lo que significaba que no tenían más opción que abrirse paso desde el frente. Keuk. Seol Hyu apretó los dientes. Bajó su postura y se abalanzó hacia adelante aún con más fuerza. Los orcos mutados descubrieron a los humanos tardíamente, sus ojos brillaban ahora peligrosamente. Todo tipo de armas de colores se abatían sobre el joven humano que se abalanzaba como un picahielos. Vio como un hacha era desviada por la lanza de hielo. Sintió como una parte de su armadura se rompía. Incluso sintió algo que rozaba su cuerpo, lo que le provocó un dolor ardiente en la espalda y el costado. Y entonces... ¡boom! De repente, sintió que algo duro que bloqueaba su camino se estrellaba contra su cuerpo. Y pronto, esa presión del frente desapareció y su vista se abrió de par en par. Finalmente había atravesado la puerta de salida y escapado del área de investigación. Casi rodó por el suelo por la fuerza del impacto que le quedaba después de atravesar la puerta, pero de alguna manera logró no caerse. Con Choriza Hasi en sus brazos, era mucho más difícil mantener el equilibrio. Aún así, Ahora que podía ver el puente aéreo, se encontraba casi a una octava parte del camino a su destino.
Más allá del puente, el pasadizo que había más allá, y hasta la habitación con el escondite, estaban todos en línea recta. Y lo que era mejor, no había ningún obstáculo que le bloqueara el camino. Pensó así y activó el tercer nivel de apilamiento. Justo en ese momento sintió una sensación de picazón en el cuello. Zumbido. El sonido de alas batiendo resonó en sus oídos. No solo eso, los gritos confusos que venían del cristal, los pasos fuertes, todas estas cacofonías de ruidos indescifrables asaltaban su audición. Ni siquiera había logrado cruzar el puente aéreo, pero parecía que algunas cosas se acercaban a un ritmo aterrador. ¿Salta? El grito de Kazuki llegó al oído de Seol-hyu. Estoy corriendo. No, no es eso. Confía en mí y salta tan fuerte como puedas. Date prisa. Detrás de ti. Al mismo tiempo, Teresa Hussey le gritó. No había nada que perder ahora. Seol-hyu dejó de pensar y pateó con fuerza el puente aéreo para saltar. Ocurrió en ese preciso momento. ¡Kabum! Una explosión resonó repentinamente. La onda expansiva de la explosión se abalanzó sobre el joven mientras se encontraba en la parte descendente de su salto. Sostuvo a Teresa Hussey con fuerza mientras su propio cuerpo dibujaba una parábola, antes de chocar y rodar por el suelo. Solo después de chocar contra el borde del final del puente se detuvieron dolorosamente. Tos. Van, 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 van. Seol-hyu tosió, pero cuando escuchó los repetidos ruidos de cosas golpeando contra una pared, levantó la mirada rápidamente en pánico. Varias criaturas voladoras estaban atrapadas en una barrera blanquecina con grietas que las recorrían. ¿Qué demonios? Su mandíbula cayó al suelo. No en el mal sentido, claro, sino en el bueno. La parte central del puente aéreo había sido cortada. ¿Debería decir que un gran agujero se había abierto de repente en el centro? La manada de parásitos que perseguían tenazmente cayó al negro abismo de abajo, mientras que el resto retrocedió rápidamente. Inmediatamente después, se escucharon los agradables sonidos del aire al ser partido, lo que hizo que las criaturas voladoras que atacaban la barrera protectora cayeran del aire una a una. Voz. Swiss. Eran los sonidos de las flechas silbando. Solo entonces Seol-hyu se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y también de por qué Kazuki le había dicho que saltara también. La trampa. Despierta y empieza a correr. Se incorporó de inmediato. Gracias a la oportuna barrera de Mare Ran, ni él ni la princesa resultaron heridos. Os cubriremos, así que no te detengas y corre. Seol-hyu echó un vistazo rápido a los enemigos, que ahora parecían perros persiguiendo a un pollo, antes de levantar a la princesa de una vez. Luego rompió la barrera protectora y corrió. ¿Cuántos segundos quedan? 11. Aunque ajustado, se podía hacer. Los enemigos no podían alcanzarle, y el resto del camino era tan recto como una autopista. Una situación varias veces más sencilla que la del Valle de las Ardenas le esperaba. Eshuwin. Los sonidos que rozaban sus oídos eran de hecho bastante alegres de oír. Sin embargo, no podía oír nada más. No, simplemente concentró todo su ser en correr. El pasadizo era considerablemente largo, casi 200 metros, pero con el triple apilamiento del impulso, solo necesitó 6 segundos para cruzarlo. Jadeo, jadeo. Cuando entró en la habitación en desuso, quedaban 5 segundos. Vio a Kazuki y Mare Ran bajar el arco y el crucifijo, respectivamente. Y Azor Rare saltaba en el sitio con la cara sonrojada, haciendo gestos exagerados. 4 segundos. La estantería, ahora girada 90 grados, estaba justo delante de su nariz. Seol-hyu no redujo la velocidad y simplemente cambió un poco su dirección. Chohon había extendido ambos brazos, lista para atraparlo. 3 segundos. Una fugaz sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de todos.
Incluso Seol Hyu formó una ligera sonrisa como para contestar. En ese momento, ¡blam! Un abrupto disparo resonó y Cho-hon lo presenció con sus propios ojos. Vio al joven que cargaba a Risa Hasi tambalearse antes de ser lanzado al suelo. ¿Qué fue eso? Seol Hyu también se quedó atónito. Casi habían llegado. Casi lo habían logrado. Sintió como si su pie estuviera atrapado en algo. Su visión se nubló. Todo se volvió blanco, luego el techo llenó su vista, antes de que todo de repente se estrellara contra el piso en un descenso frenético. ¿Qué demonios pasó? De repente, recordó. Por favor, no lo olvide. Tenga en cuenta al francotirador invisible. La advertencia de Agnès entró en su cabeza. Su cabeza giratoria besó el suelo, su pobre frente fue la primera en soportar la peor parte del contacto. Ah. Sentía como si algo en alguna parte de su cuerpo estuviera vacío. El dolor se abalanzó sobre él un respiro después. Arg, ah. La sangre brotó de su boca. Se encogió como un gusano, pero aún así, trató de estirar su mano temblorosa. Mientras su mano vagaba sin rumbo por el aire, creyó oír a Cho-hon gritar como una fiera. Levantó la cabeza con dolor para ver. No estaba allí. No había nadie en el altar. Seol Hyu miró aturdido al vacío. Al círculo mágico de transferencia donde no había nadie, con la luz ya apagada.